Ministerio del Interior ofrece recompensa por información que permita la captura de uno de los profesores involucrados en el caso de abuso sexual en un colegio de Guayaquil. Ya hay 3 maestros detenidos. El ministro de Educación, Fander Falconi, dijo que existió negligencia en el protocolo de actuación de la directora del colegio, donde ocurrieron los abusos sexuales. Por ello se inició un sumario administrativo en su contra. La Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien está detenido desde el pasado 2 de octubre. Tras el desplome del puente que une Guayaquil con Santay, los comuneros de Santay están preocupados porque la visita de turistas es su principal fuente de ingresos. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, dictaron prisión preventiva contra el capitán del barco que chocó contra el puente basculante que une Guayaquil con la isla Santay. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. El gobernador del Guayas se reunió con padres de familia del plantel en donde existen denuncias de abuso sexual a estudiantes en Guayaquil. Esta autoridad ha solicitado los informes del sistema de seguridad que incluyen cámaras de este centro educativo. Un intenso movimiento desde temprano en la mañana se registró en el plantel educativo que está envuelto en terribles denuncias. Hasta allí llegaron policías de la DINAPEN y el gobernador del Guayas, que mantuvo una larga reunión con padres de familia de los niños que habrían sido abusados sexualmente. Hemos venido a escucharlos, a saber y conocer más o menos pormenores. La autoridad provincial también se hizo presente para ponerse al tanto del sistema de seguridad y de videovigilancia con el que debería contar esta institución educativa. Por eso estoy pidiendo un informe de todo pormenorizado de todos estos detalles de seguridad interna y externa, el trabajo del DS y todo el tema de la comunicación y organización institucional para poder establecer el tema. También en los lugares internos, capaz no hay ahí, ¿no? Pero en los lugares periféricos, afuera, en el patio, corresponde por seguridad interna y externa. Todos los padres de familia están conmocionados, pero aún en medio de esa gran preocupación, hay quienes se niegan a que el plantel sea intervenido y a que se cambie a todos los docentes. Otros, por supuesto, sí respaldan estas medidas. El cambio de profesores nos preocupa mucho porque ya nosotros conocemos a nuestros profesores, son muy buenos profesores, nos los tienen muy bien entrenados a nuestros hijos solo en la mañana. Nosotros no queremos saber nada con los profesores de la tarde. Eso es otra cosa. Si los quieren cambiar a los profesores de la tarde, cámbienlos a toditos. Eso no es nuestro problema, pero el problema de nosotros es en la mañana, que no queremos que cambien a los profesores en la mañana. Como también a veces vemos rostros, pero no sabemos en el interior cómo esté. Debe ser una evaluación completa, debe ser una limpieza total. Deberían intervenir incluso de uno por uno, investigarlo, llamado, porque a mí me sorprende de que cómo es posible que hayan hecho estos casos ilícitos habiendo baños y las inspectores están sentadas frente a los baños. Al colegio ya se han designado un interventor y un nuevo rector. Entre tanto, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa económica a quien proporcione información del paradero de uno de los maestros involucrados. Informó Marcela Maquiloni. La DINAPEN logró la aprehensión de otros 2 profesores presuntamente implicados en el abuso sexual de 4 menores de un colegio nacional de Guayaquil. Tras la separación, la rectora de las madres de familia exigieron su detención por haber impedido el trabajo de las autoridades el viernes pasado.
Pese al escándalo público y notorio sobre su presunta participación en el abuso sexual de 3 niños y una niña de la sección matutina, a los 2 profesores se les durmió el diablo. En horas de la noche, horas ya de la madrugada, el juez competente dispuso la detención con fines investigativos de 2 implicados más sospechosos en este delito sexual. La detención se llevó a cabo hacia las 13 horas con 35 minutos, cuando ingresaban a laborar normalmente, como si nada. Se trata del inspector y el profesor de inglés. Afuera habían sentimientos encontrados entre los padres de familia de los niños que habrían sido abusados. Prácticamente es una banda, porque encubridores y los otros son una banda prácticamente. Una mafia que había ahí. Todito que se vayan, todito en el plantel. Está el señor de la puerta impidiendo que las madres graben con teléfono. Estamos reclamando un crimen, violaron a cuántos niños hay aquí. Y aunque la titular del plantel fue separada de su cargo hace 24 horas, los padres de familia dijeron que no estaban de acuerdo con esa decisión administrativa del Ministerio de Educación. Ellos exigen que también sea procesada a nivel penal por parte del Ministerio Público. Queremos que le quiten todo lo que puede gozar aquí adentro, que se vaya adentro de la cárcel porque allá debería estar. Es la investigación en cuanto a un delito de fraude procesal cometido por la anterior autoridad del plantel, ya sé que ha sido removida, para que responda ante las autoridades judiciales por las actuaciones de ella. Autoridades y los abogados de las víctimas inspeccionaron las inmediaciones del plantel. También el sitio aparentemente confinado. ¿Qué tan lejano estaba el baño del aula donde están los niños abusados? ¿Cuáles son las dimensiones? Van 3. Falta el único prófugo que impartía clases de educación física, a quien ya le siguen los pasos. La audiencia de formulación de cargos se efectuará a la medianoche. Ellos, mientras tanto, amanecieron ahí, a pesar del sol descomunal, todo por sus hijos y contra la perversidad, informó Jorge Escobar. El ministro de Educación, Fander Falconi, declaró que existió negligencia en el protocolo de actuación de la directora del colegio, en donde se han reportado denuncias de abuso sexual en Guayaquil, y de la directora distrital de Educación, por lo que se inició un sumario administrativo en su contra. Explicó que se expidió un acuerdo ministerial para la intervención integral de la institución. El ministro de Educación, Fander Falconi, admitió que hubo omisiones negligentes de autoridades educativas frente a lo sucedido a los estudiantes de un colegio público de Guayaquil, quienes habrían sido víctimas de abuso sexual. La directora del plantel y la directora distrital de Educación fueron separadas de su cargo y además se les inició un sumario administrativo. 2 informes que levanta el Departamento de Consejería Estudiantil, donde ya menciona indicios de responsabilidad del docente que fue arrestado. Una vez que ella tenía el informe, tenía toda la potestad para judicializar el tema. La rectora no lo hace así. El documento habría llegado a manos también de la directora distrital y ella tampoco habría reportado el caso. La directora distrital le devuelve el trámite a la unidad educativa. El ministerio se comprometió a aplicar todas las sanciones, entre ellas el acompañamiento en todo el proceso de reparación a las víctimas y ayuda psicológica a niños y padres. Además, se realizará una intervención integral del plantel, lo que incluye una evaluación psicométrica a los funcionarios del plantel y un análisis psicológico a los estudiantes. Frente a cualquier tipo de tipología, anomalía o delito, como estamos viendo en este caso, evidentemente tiene que haber una intervención absolutamente drástica de la autoridad educativa. Explicó que desde el 2014 al 2017 existen reportados 882 casos de todo tipo de violencia contra los niños y adolescentes, y de ellos 561 han ocurrido en el sistema educativo. Desde el 2014 al 2017 se han levantado 453 sumarios. Es decir, en su mayoría ya los casos han iniciado con un proceso administrativo y un proceso judicial. La mayoría ya están concluidos y efectivamente han merecido la sanción de destitución. En consecuencia, están separados del sistema educativo. Las personas que son destituidas de una institución no pueden volver a trabajar en esa institución. El ministro aclaró que actualmente esta cartera de Estado trabaja en políticas públicas con el fin de acabar con la violencia en el sistema educacional, pues este no es el único caso que se ha hecho eco en la palestra pública durante los últimos meses, informó Alison Corral.
La Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien permanece detenido desde el pasado 2 de octubre por el supuesto delito de asociación ilícita relacionada al caso Odebrecht. El Tribunal de Alzada de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los jueces Luis Enríquez, Jorge Alcíbar y el conjuez Héctor Ortega, negó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesta por la defensa del vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien guarda prisión desde el pasado 2 de octubre en la cárcel 4 en Quito. El fiscal general Carlos Vaca mostró su complacencia. Bueno, la Corte ha resuelto sobre la base de la oposición que hizo Fiscalía, ha resuelto mantener la orden de prisión preventiva en contra del ingeniero Glass. Ustedes entienden, el dictar una orden de prisión preventiva en contra de un alto funcionario del Estado, como en este caso es del vicepresidente, es un ejercicio de enorme responsabilidad jurídica. Eduardo Francolor, abogado del segundo mandatario, cuestionó la decisión del tribunal. Nosotros hemos pedido justicia y hasta ahora no se le ha dado esa justicia a un hombre absolutamente inocente. Parecería ser que tentáculos políticos están atrás de todo esto, pero la guerra la vamos a ganar nosotros. Un hombre inocente no puede ser condenado ni llamado a juicio. De lado y lado se preparan para la audiencia preparatoria a juicio prevista a desarrollarse el próximo lunes en el auditorio de la Corte Nacional. Y allí se tendrá también la oportunidad de presentar todos los elementos de cargo y descargo. El día lunes estaremos para desvanecer todos y cada uno de los puntos que supuestamente la Fiscalía, de manera absurda y arbitraria, pretende hacer aparecer al vicepresidente de la República como partícipe de una asociación ilícita en la cual nunca ha perpetrado ese delito. Aquí se investigan a 18 personas por el supuesto delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht. Entre estas está Ricardo Rivera, tío de Glass. César Montúfar es el acusador particular. Tratándose del vicepresidente de la República, había toda la posibilidad, en el caso de que él, el día de hoy, se le levantara la prisión preventiva, él pudiera enseguida, inmediatamente asilarse en una embajada. Si es que eso hubiera ocurrido tratándose de un delito de asociación ilícita, que es un delito que no se puede juzgar en ausencia, hubiéramos tenido como consecuencia clara la impunidad. Informó Héctor Romero. El juez Miguel Jurado difirió la audiencia preparatoria de juicio que estaba prevista para este lunes 16 de octubre en contra del vicepresidente Jorge Glass y otros 16 procesados por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Hasta el momento se desconoce la nueva fecha para la audiencia. Según el informe médico, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, padecería al menos 7 enfermedades. Las autoridades aseguran que se han brindado todas las facilidades para que el segundo mandatario pueda seguir con sus tratamientos dentro de la cárcel 4, donde se mantiene recluido tras dictársele orden de prisión preventiva. Enseguida, dictaron prisión preventiva contra el capitán del barco que chocó contra el puente basculante que une Guayaquil con la isla Santay. Mucha atención, las autoridades dictaron prisión preventiva para el capitán de la embarcación que chocó contra el puente basculante que une a la isla Santay con Guayaquil. La Fiscalía inició el proceso investigativo por el delito de daños a la propiedad pública. La audiencia de formulación de cargos se realizó en un muelle privado situado en el barrio Cuba, al sur de Guayaquil, en donde quedó acoderada la embarcación Patricia, luego del incidente. Hasta allí se trasladaron el juez, el fiscal y la tripulación involucrada. La diligencia duró poco más de una hora. Entonces se conocieron los resultados. La Fiscalía, dentro de este hoy ya proceso penal, solicitó la prisión preventiva del ciudadano y del capitán hoy procesado, así como también se solicitó la incautación de la nave. Con ello se da inicio a la instrucción fiscal por el delito de daños a la propiedad pública y así establecer qué ocasionó que esta embarcación de pesca industrial impactara contra el puente. Bueno, esta sanción es una sanción privativa de libertad de 3 a 5 años.
Asimismo, las autoridades marítimas iniciaron un proceso administrativo para investigar el aspecto técnico marítimo del incidente. Los peritos marítimos y la investigación está en curso y habrá resultados en próximas semanas una vez que se tomen las declaraciones a todas las personas involucradas. La embarcación tenía que haber pedido algunos permisos y que dentro de la investigación se determinará si existieron o no. Por su parte, la coordinadora zonal 8 del Servicio de Contratación de Obras, SECOP, dijo que el puente basculante que une a la isla Santay con Guayaquil fue construido a un costo de $20 millones, con todos los parámetros técnicos y legales establecidos en el contrato de ejecución de obra. Tiene cláusulas específicas en donde se establece la calidad, el material a utilizar, etcétera, etcétera. Se ha realizado un estudio previo para construir el puente y todo, y dentro de la contratación pues se vino haciendo el seguimiento correspondiente de parte de SECOP y el material es el que está estipulado en el contrato, el precio, etcétera, etcétera. Informó Marcela Maquilón. Las 9 personas que fueron rescatadas del puente que une Guayaquil con la isla Santay luego del desplome de un tramo de la estructura tras ser impactado por un barco relatan los momentos de angustia que vivieron y también la emoción que sintieron cuando fueron puestos a buen recaudo. La caída de un tramo del puente basculante que une a Guayaquil con la isla Santay fue vivido de cerca por las 9 personas que a esa hora caminaban por la estructura. Cuando vieron chocar a la embarcación, tuvieron segundos para reaccionar. Christopher Medina es uno de ellos. Yo tenía que tomar las decisiones, o me iba corriendo para el lado de la orilla o me iba para donde estaba. Entré como que en shock, entonces yo ya estaba planificando, o sea, si me tiro o no me tiro, si nos tiramos al agua en el caso que vaya a colapsar. Entonces corrí hacia el lado derecho y se fue todo colapsando, temblaba, vibraba peor que el día del terremoto, o sea, fue horrible. Y bueno, después lo espeluznante fue que me di cuenta que si corría hacia la orilla no me hubiera salvado porque era más distante, ¿verdad?, de donde yo estaba a la orilla que donde la parte que no cayó, no colapsó. Otras 8 personas quedaron atrapadas junto a una de las plataformas levadizas que no se desplomó. Cintia Morales, turista quiteña, relata los momentos de angustia que vivió. Estaba yo esperando que pase el barco para que podamos pasar caminando nuevamente y el barco comenzó a venirse de la torrente, la verdad estaba bastante fuerte, entonces ya el barco ya no pudo hacer nada y se estrelló contra la primera parte que se cayó del puente. Elementos del cuerpo de bomberos fueron al rescate. Luego de explicar a los sobrevivientes la forma de cómo iban a ser sacados, utilizaron un arnés para que uno a uno descendiera con todas las seguridades. Pusimos nuestro contingente, pusimos escaleras en la Huancavilca. Calcule que el barco de nosotros con corriente era muy difícil la maniobra, no podía anclarse, no podía amarrarse, era manejado solamente con máquina y timón. Y el objetivo de nosotros era darle estabilidad para que los rescatistas a través de nuestras escaleras de incendio puedan llegar hacia la torre. Entonces la torre empezaba aquí, de pronto un momento ya la teníamos de este lado, la escalera se nos corría, se nos adelantaba. Pese a lo complejo del rescate, la operación fue exitosa. Para nosotros los bomberos y realmente para mí en lo personal, ver un aplauso y la cara de los muchachos despidiéndose y abrazándonos, diciéndonos las gracias, pues nos llena de mucha emoción. Nos calmaron bastante, las cuerdas, todo con seguridad, todo estuvo, a mí me gustó. Una experiencia inolvidable, tanto para los sobrevivientes como para los rescatistas. Creo que nos graduamos con este rescate en la mitad del río. Informó Roselena Vasconés. Comuneros de la isla Santay expresaron su preocupación ante la caída del puente que permitía el ingreso de visitantes y con ello su mayor fuente económica. Por su parte, el gobernador del Guayas llegó con promesas para no afectar el turismo. Las ollas no cocinaron como de costumbre. La vajilla quedó guardada en el modular ante la falta de turistas a quienes servir alimentos. Es el rostro que nos atendió a nuestro arribo hasta el comedor comunitario. ¿A cuántos turistas han recibido? A ni uno, ninguno. O sea, no han vendido nada. No me han vendido nada. Es seguro que no viene la misma cantidad porque no hay el puente. Porque de allá de Durán es poco que viene, no.
Es muy lejos eso. Para el día de hoy no tienen nada a la carta. No tenemos nada porque no ha ingresado nadie, pues no hay turistas, no tenemos trabajo. Santay y sus 46 familias, que incluye una población que supera las 200 personas, cuenta con la actividad turística como su mayor fuente de ingresos económicos. Justo a la mañana del viernes aspiraban a recibir visitantes y con ellos dar la apertura al fin de semana. Ahorita las personas que no tienen, mejor dicho, sus canoas de motor, ellos tienen que pagar para que lo lleven a Guayaquil. Un viaje, sí, si me llevan $1 y de venir $otro serían $2 que no cobran por persona. Mientras ellos desde la isla veían con incertidumbre el futuro que les espera, desde la otra orilla, en la ciudad de Guayaquil, también se observó la presencia de ciudadanos acostumbrados a recorrer los 840 metros del puente para ingresar a una zona donde se conectan con la naturaleza. Iba al otro lado, es una isla, pues ya el ambiente es otro. Y aquí es una pena porque esto va a demorar un buen tiempo hasta que arreglen. Nosotros habíamos cruzado a la isla Santana a ver todos los que habían allá, que todo el panorama, también hacían deporte. Por su parte, el gobernador de la provincia del Guayas arribó a la comunidad durante el mediodía de este viernes. Llegó con un mensaje esperanzador. En movilización de los estudiantes que puedan acceder a sus escuelas y colegios, hemos establecido 2 horarios, de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 de la tarde a 19 horas. Esto podrán desembarcar en el muelle de la Molinera. Hay el pedido de la activación de muelles a la Dirnea, del Yacht Club, que va a hacer, cuando el almirante nos va a dar la facilidad. La activación de embarcaciones privadas, de manera en la que se pueda activar el turismo y no afecte a la economía. Además, se plantea la posibilidad de que las diversas entidades del Estado se hagan presentes cada fin de semana para organizar actividades encaminadas a la atracción turística. Y la activación de los bonos de contingencia, que fluctúan de 90 a $3.000. ¿Sí? Informó José Morales. 3 personas murieron electrocutadas y otras 3 resultaron heridas tras caerse de un andamio donde laboraban. El hecho se registró en la parroquia Simón Bolívar de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. Momentos de drama y dolor vivieron los familiares de 3 personas fallecidas, presuntamente electrocutadas cuando un andamio se vino abajo. El hecho ocurrió en la parroquia Simón Bolívar de Portoviejo, en la provincia de Manabí. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Verdi Ceballos de esta ciudad. Elementos de criminalística llegaron a este lugar. El caso es investigado mientras que los cuerpos fueron trasladados hasta la morgue de Manta. 3 fallecidos. Cualquier información a través de la superioridad para le puedan informar. ¿Los nombres? ¿Cómo fueron los hechos? Al momento no le puedo dar ningún dato. A lo que dicen que ellos han estado moviendo un andamio por ahí, no se sabe nada más que ha pasado. ¿Usted es el tío de quién? Sí, de mi sobrino. Él tiene 17 años, es más menor de todo. ¿Cómo se llama su sobrino? A él se salvó mi sobrino, que está estable, y a otro amigo de él también. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Se ratificó la sentencia de 5 años de prisión en contra del exministro Carlos Pareja Yanuseli y del exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, por el delito de cohecho en el caso Petroecuador. 2 de los procesados fueron declarados inocentes. Fue el Tribunal de Apelación de la Corte Provincial de Pichincha quien confirmó la sentencia de primera instancia de 5 años de prisión en contra del exministro Carlos Pareja Yanuseli, el exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, y 16 personas más. Se estableció una conducta penalmente relevante, que es el cohecho, un cohecho activo con funcionarios, en este caso representantes de empresas o demás, que entregaron dinero mal habido a funcionarios públicos, y por eso el cohecho pasivo, que es el recibir este dinero. ¿Cómo lo hacen ahora? Ustedes han quedado evidenciado en este caso. Se crean offshores, se crean cuentas. En febrero pasado se les sentenció con penas que van de 5 años y 2 años y medio. En la audiencia fueron hallados inocentes la mamá y padrastro de Alex Bravo. La fiscalía se alista para presentar el recurso de casación.
No fue un voto de mayoría, hay un voto salvado donde se establece que hubo un cierto grado de participación dentro de la complicidad de los dos ciudadanos procesados. Esperaremos que nos llegue la notificación debidamente por escrito, analizaremos el documento y se establecerá la decisión correspondiente por parte de Fiscalía. Este tribunal se ha hecho eco de la inocencia de los padres de Alex Bravo. Debo manifestarles que son los únicos procesados que han pasado 4 auditorías y en ningún momento se les ha establecido ningún tipo de responsabilidad. Los sentenciados deberán pagar $25 millones por indemnización y reparación integral, informó Héctor Romero. En Venezuela todo está listo para el proceso electoral de este fin de semana en el que se elegirán a decenas de gobernadores. Los jóvenes hicieron un llamado a la participación como mecanismo democrático y a la defensa del voto. Mientras Venezuela se prepara para elegir el domingo 23 gobernadores en comicios postergados durante un año por el gobierno socialista, la coalición opositora asegura que las dificultades impuestas por las autoridades para intentar desmovilizar a sus seguidores e invalidar sus votos no deben impedir la participación. En representación del movimiento de juventudes, la activista opositora Ana Karina García manifestó que el domingo no será una fiesta electoral, por lo cual pidió a los ciudadanos defender cada voto. El gobierno está apostando y poniendo todos los obstáculos para que ese mapa se tiña de rojo. Depende de nosotros que ese mapa tenga otro color. La activista de derechos humanos Lilian Tintori destacó que a su marido, el dirigente encarcelado Leopoldo López, le restringieron su derecho a la participación. Y no puede. ¿Por qué? Porque le violan su derecho político, su derecho ciudadano del voto. Lo primero que tenemos que decir es que a todos los venezolanos que nos escuchan es que no desaprovechen ese derecho que tenemos todos de votar. El dirigente oficialista Diosdado Cabello, por su parte, aseguró que este 15 de octubre la población venezolana tiene una gran responsabilidad. Nadie crea que es una tarea fácil. Nadie vaya a decir yo no voy a votar porque hay muchos chavistas en la calle, no. Otra posición gubernamental fue la del ministro de la Defensa de la Nación, Vladimir Padrino, quien aseguró que el Estado garantizará el ejercicio democrático del voto. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se activó como se ha activado en estos últimos 22 procesos electorales que se han llevado en los últimos 18 años. Los centros de votación abrirán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el domingo. Los resultados se conocerán durante esa noche y el lunes en la mañana. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. La ruta Spondylus es un recorrido por algunos de los paisajes más atractivos de la costa ecuatoriana. Uno de los sitios más visitados es el Museo de los Amantes de Sumpa en Santa Elena, donde está el asentamiento de la primera cultura del continente americano. Bienvenidos a la primera parte de nuestro especial Ruta del Spondylus. La puntilla de Santa Elena es el accidente geográfico más saliente de la costa ecuatoriana. En esta porción de tierra se encuentran descendientes directos de la cultura huancavilca. La ruta del Spondylus es una ruta costera que recorre las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, y llega hasta el norte de Perú. Este recorrido es una increíble oportunidad para descubrir, conocer más de cerca de la historia ancestral de esta región del Ecuador. Nuestra primera parada será la provincia de Santa Elena. Este sitio se llamaba Sumpa. Sí, ese era el nombre originario. Así fue cuando le pusieron los primeros pobladores. Sumpa, a todo Santa Elena. Luego que llegan los españoles es que se cambia el nombre de Santa Elena porque ellos trajeron los nombres de su religión y entre ellos vino Santa Elena, claro, que era como parte de un lugar naciente, creciente. El Museo Amantes de Sumpa
corresponde a la cultura más antigua que se ubicó aquí en la península de Santa Elena. Es decir, es la primera cultura que abrió las puertas al museo, al público. Estamos hablando de la cultura Las Vegas. Tiene una antigüedad de 8.500 años antes de Cristo. Sumamos los 2.000 de nuestra época, entonces hablamos más de 10.000 años de historia de la península. Esta pequeña loma que acabamos de subir es un cementerio que cobija a más de 200 osamentas, ¿no? Entonces, dentro de esas 200 osamentas tenemos pues los famosos amantes de Zumpa, que es lo que le dio nombre y fama a nuestro museo. ¿Esa fotografía aquí, de cuándo es? ¿Hace cuánto tiempo? Estas son las primeras fotografías que estuvieron cuando comenzaron a hacer las primeras excavaciones desde 1970. Esto es donde estamos en este momento parados. Claro, por eso hablamos de un museo in situ. Es decir, que estas osamentas se encontraron en este mismo lugar. Dentro de esto observamos, de las 200 osamentas están pues 3 formas o 3 patrones de enterramiento que tuvo esta cultura. Hablamos de entierro primario, secundario y masivo. Dentro de esto pues encontramos a esta pareja que es la característica, es la parte más importante, porque vemos pues a una pareja que está boca abajo él y ella pues está de costado, que es la posición que normalmente ellos usaban, la posición fetal. Amigos, así nos despedimos. Enseguida Copa, buenas noches.